Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Lavi Abraham, es economista, docente de la UNR, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía MATE. Lavi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la invitación. Bueno, pregúntate primero, ¿balance de este primer semestre de Milei tan intenso? Con un semestre intenso, con muchas idas y vueltas. Me parece que la primera lectura que tenemos que hacer es que el gobierno vino a hacer una fuerte redistribución del ingreso, a replantear el ingreso en Argentina, y el primer paso fuerte lo dio una fuerte redistribución del ingreso, que la verificamos. Primero y principal era una caída de los ingresos de asalariados, jubilados, personas que cobran como por ejemplo el potenciar trabajo u otro tipo de planes. Vieron caer una clase media en general bastante debilitada, que vio perder sus ahorros también por la licuación de las tasas en los bancos, y ciertos sectores, no todos, ciertos sectores empresariales relacionados con sobre todo finanzas y exportación de materias primas, multiplicaron sus ganancias. Entonces hay ganancias para algunos pocos, que además se van a complementar con la caída de ciertos impuestos a los que están en lo que se está discutiendo en la ley base, lo que se discutió en el Congreso la semana pasada. Y por otro lado, esta caída en los ingresos reales de las grandes mayorías, sobre todo en los sectores populares, pero también de la clase media. Uno de los datos que más fue con el superávit fiscal, este gran objetivo, uno de los principales objetivos de la política económica de Milei. Ahora, hagamos una especie de tomografía, descompongamos ese superávit fiscal. ¿De qué está compuesto? ¿Qué tiene ese superávit? Bueno, una discusión entre dos cosas: recaudación por un lado y gasto por el otro. Primero, desde el lado del gasto, primero y principal, se han achicado muy fuertemente ciertos gastos sociales, jubilaciones, salarios de los propios trabajadores, un recorte en muchísimas partidas por ahí más pequeñas, en cultura, educación, cine y ciencia, bueno, ese tipo de recortes muy fuertes. Y sobre ese recorte está basado muy buena parte del ajuste del gasto, casi todo, digamos. Básicamente las jubilaciones son el principal ítem. Y los subsidios, por supuesto, que también empezaron a bajar, pero no tanto, porque las tarifas aumentaron, pero no todo originalmente aumentaron. Y por el lado de la recaudación, lo que pasó es que también cambió la composición de la recaudación. El IVA, que está asociado a la actividad económica, está bajando. El impuesto a las ganancias, un poco también, y creció la recaudación del impuesto país, que bueno, fue aumentado muy fuertemente, y bueno, y las exportaciones también sostienen la recaudación. Cayendo la recaudación muy fuerte, esto lo vemos ya en las provincias también, no solo en el Estado Nacional, sino en las provincias, que ven caer sus recaudaciones. 19 de las 23 provincias del mes pasado ya tenían menos recaudación en términos reales que un año atrás. Recaudación cayendo. Esto se le viene al gobierno nacional, y por eso este superávit está agarrado con alfileres. ¿Es para festejar? Bueno, por ahora sí, es real, por supuesto, pero insisto, está agarrado muy con alfileres, en función de que, como está cayendo la actividad económica, se está recaudando menos. Al recaudarse menos, bueno, efectivamente esta diferencia, se pueden achicar los gastos, pero si también cae la recaudación, va a caer el superávit. Y en el caso de la inflación, que el gobierno festejó la semana pasada el 4,2% de suba de precios en comparación con el mes anterior. Bueno, efectivamente hay algo para festejar. ¿Atado a qué? ¿O cuál es la explicación principal de esta caída de la inflación? Que es un claroscuro, porque la inflación partió altísima después de la devaluación de diciembre. Iba haciendo este raconto de 6 meses. Tuvimos enero, febrero, marzo con altísima inflación, abril, mayo, y ahora veremos junio con un poco menos. Pero basado en una caída de la actividad también, una caída de la actividad económica, una caída muy fuerte de la actividad económica, de la construcción, de todo, del comercio en general, la gastronomía, lo vemos, la gastronomía, el turismo, que están en momentos de amplias dificultades. Bueno, esta caída de la demanda en general, esta caída de los consumidores. Hablábamos antes de la caída de ingresos de los consumidores. Bueno, menos consumo, aparecen las ofertas, pero bueno, tiene que ver un poco con la propia caída de la actividad, y esa parece ser la principal receta para esta baja de la inflación, que bueno, por supuesto es real, pero, y con esto cierro también esto, tiene que ver con que hay algunas cosas con las cuales que pisó el gobierno, sobre todo tarifas. Las tarifas, los precios regulados, no se desataron de la manera que había propuesto el gobierno al inicio de su mandato a principios de año, sino que las fueron dosificando y todavía no terminaron de hacer los aumentos que querían. Cuando se terminen, están pateando la inflación para adelante de alguna manera, por lo menos en sus propios términos, porque se supone que la van a alargar hasta ahora. Se supone que podemos ver en los próximos meses que la inflación al menos a meseta, o inclusive puede haber un repunte, ¿no? Yo creo que va a mesetarse, porque esta pérdida de ingreso
va a intentar ser compensada por los sectores trabajadores, reanudar paritarias, se van a discutir esta pérdida de ingresos. Los trabajadores y trabajadoras del país no van a libremente o graciosamente entregar casi 20 puntos de su salario real. Es una caída muy grande. Bueno, volverán las paritarias. Hay todo, a partir del decreto y de la ley bases, hay toda una serie de contratos que están indexados, los contratos de alquiler. La indexación de contratos, que se había prohibido y que técnicamente está prohibida todavía, por algunas cosas no importa, la indexación de contratos lleva inflación hacia el futuro, porque un alquiler del mes pasado repercute en los costos de este mes, como repercute en los costos, aumentan los precios, vuelve a estar en los cálculos de alquileres del mes que viene, etc. Y este tipo de contrato, que muchas veces se dan entre empresas también, provisión entre empresas que están indexadas, tiene una continuidad o hace mantener la inflación hacia el futuro. ¿Hay perspectiva de levantamiento este año del cepo? Lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil, es el objetivo de este gobierno, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no se están juntando tantas reservas como se esperaba. Se esperaba juntar muchas más reservas. La liquidación de la cosecha, que es el principal sustento de este aumento de las reservas, no se dio al ritmo esperado, por lo menos no se está dando hasta ahora. Y bueno, efectivamente, si no hay dólares, está la cuestión de la discusión del swap, que obviamente, bueno, estamos en veremos ahora. Pero bueno, dólares no va a haber levantamiento del cepo, y el cepo es parte del modelo económico que viene arrastrándose en los últimos años, digamos. El gobierno de Macri tomó mucha deuda, el gobierno de Alberto la sufrió y el gobierno de Milei la sigue sufriendo, más allá de que no esté en su agenda o no lo diga públicamente. Sigue sufriendo este endeudamiento, hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, va a ser difícil levantar el cepo, o por lo menos levantarlo abiertamente como... La semana pasada el gobierno logró destrabar la ley bases que estaba ahí bloqueada en el Congreso. ¿Cuáles te parece que son los puntos más importantes? Son los que tienen mayor impacto estructural sobre Argentina. Seguramente el RIGI, pero también otros más. Sí, principalmente creo que el RIGI, que es un régimen de muy largo plazo, que hace mucha diferencia, que genera diferencia entre la inversión local y la inversión extranjera, y que intenta hacer una apuesta a la inversión extranjera como motor del crecimiento, pero sin dotarlo de las herramientas que pueden ser el enganche para ese motor de crecimiento. O sea, pueden venir inversión extranjera, pero si no pagan suficientes impuestos, si no están obligadas a liquidar dólares, si no tienen que proveerse de proveedores locales que les permitan, digamos, y eso va a venir de afuera, esas inversiones extranjeras no pueden ser, así no son motor de crecimiento. Y me parece que eso es un error estratégico. Se puede hacer un régimen de inversiones extranjeras, pero no como está pensado, como se votó el RIGI, por lo menos lo que tenemos hasta ahora. Me parece que eso, y después ciertos cambios fiscales, sobre todo, que apuntan, insisto, a esta nueva redistribución del ingreso. Se le quita el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza. El monotributo social, en la otra punta se quita el monotributo social, entonces pobres beneficiando a los más ricos, parte del modelo de redistribución del ingreso con el que empecé hablando y que me parece que es central y que es la gran búsqueda de Milei, la búsqueda yo pienso siempre, una búsqueda de una Argentina del siglo XIX, la gran anhelo de Milei, volver a una Argentina más desigual. ¿Te parece que la dolarización quedó archivada ya o hay posibilidad de que se pueda aplicar en algún momento? Sí, difícil saber. Me parece que en los términos que lo planteo no hace falta para los objetivos que estamos planteando. Los objetivos de los objetivos de una Argentina más desigual, más abierta al mundo y más exportadora, justamente requiere muchas veces de tener una moneda nacional que permita esa flexibilidad que una dolarización no daría. Entonces es perjudicial para este tipo de modelo de inserción exportadora y de venta al mundo. Me parece que en ese sentido se va a patear para adelante y sobre todo si se logra controlar la inflación, me parece que el objetivo está cumplido, porque en definitiva Milei lo que prometió en su campaña es bajar la inflación. La dolarización era el medio, si lo logra por otro medio sale completamente de agenda y creo que, me parece, por ahora estamos como en este impasse, parecería ser que va a seguir así la cosa. La vida en general, se vio en el debate en el Congreso, los sectores opositores, el peronismo sobre todo, pero otros también, plantean una posición más de veto, digamos, a determinadas reformas. Está claro que el modelo hasta diciembre estaba agotado, todo el modelo post-convertibilidad. Ahora,
¿qué reformas te parece que eran y sobre todo son necesarias, pero no entiendo no el sentido de lo que está planteando Milei, ¿no? Que es difícil la pregunta. Me parece que, bueno, efectivamente estábamos con una altísima inflación. Efectivamente había que pensar a lo mejor ciertos regímenes de inversiones extranjeras, pero no como está pensado esto. Creo que se podía pensar un buen régimen que justamente sea un motor de crecimiento. Sea un motor de crecimiento planteado en que proveedores locales, por ejemplo, lo que te decía antes, que haya proveedores locales, que haya derrames tecnológicos, no la teoría del derrame. Derrames tecnológicos se llama cuando viene una empresa, bueno, tiene proveedores locales, estos proveedores aprenden a hacer cosas, quedan patentes, hay una vinculación con la tecnología y con la ciencia local, pero bueno, este gobierno tiene un importante desprecio también por la ciencia y la tecnología. Parece que esta articulación entre lo público y lo privado, digamos, en términos de pensar una reforma, podría darse no así despreciando lo público, porque en todo el mundo el Estado, los estados nacionales, están coaligados con el sector privado, van a la par y se retroalimentan. Eso está pasando en todas las economías centrales. Los grandes estados tienen ciertas tareas, el sector privado tiene otra y se mancomunan buscando el objetivo del crecimiento y el desarrollo nacional. Acá, al despreciar una de las dos patas, la otra pata va a quedar sin poder tener la atracción que tendría que tener, digamos. La experiencia de surgimiento, desarrollo de las empresas con las que Milei se juntó en Estados Unidos, los gigantes tecnológicos, desde Apple, Google, están todas muy vinculadas al Estado, ¿no? A trabajo estratégico con el Estado. A desarrollo del Estado, desarrollo de una ciencia de base, de una mirada de mediano, de largo plazo, que muchas veces las empresas no suelen tener. No digo que todas las empresas, por supuesto, pero que justamente está el Estado para eso, para pensar en el mediano, en el largo plazo, para tirar grandes directrices de desarrollo y en donde el sector privado se acopla y da ganancias. Me parece que ese modelo se está despreciando y es el modelo que le está funcionando a todo el resto del mundo. Ir a contramano de lo que hace todo el resto del mundo me parece un poco desatinado y me parece que ahí está la gran debilidad de este gobierno. ¿Cuál es el modelo productivo que está proponiendo? No queda claro. A Milei no se lo escucha hablar de producción, de empleo, de exportaciones. Esas palabras no están en su boca. Productividad. Bueno, me parece que tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a incorporar a los sectores populares que quedan por fuera del mercado más formal? ¿Cómo vamos a pensar en una Argentina del siglo XXI integrada al mundo, pero con un mercado nacional potente, con una buena distribución del ingreso, con sectores, digamos, de clase media, sectores populares que tengan acceso a este consumo y que no la vean pasar a kilómetros de distancia? ¿Cómo te imaginas el segundo semestre? No, parecido al primero. Me parece que no va a haber una recuperación pronta. No veo motores de una recuperación pronta. Estamos metidos en una fuerte recesión, muy fuerte recesión, ya lo dijimos, industria, comercio, construcción, y al no haber obra pública, que suele ser el gran dinamizador de las economías en Argentina, lo hizo el gobierno de Macri, esto en los gobiernos anteriores, siempre la obra pública, no haber obra pública. Poca inversión privada, asumo, porque es difícil en momentos donde la capacidad instalada está en desuso, donde sobra, donde hay capacidad ociosa, hay poca inversión. Entonces no tenemos inversión pública, no tenemos inversión privada. No hay consumo porque no hay ingreso de los sectores trabajadores. Bueno, las exportaciones van a demorar 1 año, 2 años empezar a ver si hay inversiones extranjeras que pueden movilizar la economía nacional. El segundo semestre va a ser muy parecido al primero. Es una economía con los principales motores apagados, prácticamente. Exacto, y no hay una intención de prenderlos porque en cualquier momento se reaviva la chispa de la inflación. Me parece que el gobierno va a intentar bajar la inflación a cualquier costo, a un costo social muy alto que ya estamos pagando y que, bueno, de esa manera vamos a seguir por este mismo camino, por lo menos la segunda mitad del año. David, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, gracias por la invitación, Mariano. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.